Ahora vuelvo con José Ignacio Romero en la ardua tarea de seguir de cerca y en detalle esta sesión parlamentaria. Nacho, adelante. Gracias. Está haciendo uso de la palabra en estos momentos el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, siguiendo con la lista de oradores, en la cual la oposición se ha concentrado en explicar en detalle cuáles son, según ellos entienden, las irregularidades y eventuales ilícitos que se encontraron tras el trabajo de la comisión investigadora en la gestión de ANCAP en los últimos 10 años. Son 6 grandes áreas las que presentan estas irregularidades, que son los negocios de Cali Portland, y allí la contratación de fletes a una empresa que no tenía camiones y que le pidió un adelanto ANCAP de $2 millones para comprar los camiones, así como también la calidad comprometida de los materiales que fabricaba, que después, al no cumplirlos, le generaron deudas de $7 millones por año a las empresas que se encargaban de esta producción. Los gastos en publicidad a cargo de la agencia La 10, el monto de los gastos y las características en las cuales se compraba la publicidad, el caso recordado de la radio Quebracho, el remolcador construido que no funcionó sino hasta enero pasado, la triangulación de combustibles con la empresa holandesa Trafigura y el gobierno ecuatoriano, ese país, señalando que era una empresa que había sido rechazada justamente en Ecuador por sus dudosas condiciones empresariales y que aún así ANCAP decidió emprender negocios con ella. La cancelación de la deuda con PDVSA mediante la intermediación de Exor, empresa cuyo delegado y representante aquí en nuestro país es un ex diputado del Frente Amplio, suplente pero que ingresó a sala en el periodo pasado, y las situaciones en las aduanas con mercancías importadas no declaradas o declaradas irregularmente, irregularizadas años después, son los grandes temas en donde la oposición encuentra que hay situaciones irregulares que podrían derivar en hechos que la justicia considere ilegales. Es así que se dispondrá este material hacia la sede penal para continuar con la investigación. No solo a nivel de ANCAP se concentró el foco de las críticas de la oposición, sino también en lo que decías, Daniel, más temprano, la figura esa que utilizabas, las hijas y las nietas, es decir, empresas derivadas de ANCAP que son empresas públicas pero de derecho privado, por lo tanto el contralor que tienen es muy diferente al que tiene el ente petrolero, y las empresas llamadas nietas, que son las derivadas de ANCAP, y esas tampoco tienen control. Así lo señalaba el senador del Partido Nacional y además el senador denunciante, quien pidió la comisión investigadora, Álvaro Delgado. Lo que hizo el Frente Amplio fue privatizar la gestión, porque pasó la gran mayoría de la gestión a las empresas colaterales, a las 18 empresas colaterales que funcionan en el derecho privado, para las cuales muchas veces ANCAP tomaba préstamos que después se los pasaba a las colaterales del derecho privado, pero de propiedad estatal, en algunos casos 100%, en otros 95%, en otros 99%, y después terminaba condonándoselo por la vía de la capitalización. Esa era la forma en que se manejaba. ANCAP no solo generó en el grupo ANCAP 18 empresas en este sistema de derecho privado, sino que además generó nietas. La primera son las hijas, ahora generó nietas, que son hijas de las hijas. Empresas que funcionan en el derecho privado, que son hijas de empresas que funcionan en el derecho privado, que son de propiedad estatal. En esta sesión, la oposición se ha valido muchísimo de las declaraciones de los propios integrantes del Frente Amplio en la comisión investigadora y a nivel público sobre la gestión de ANCAP. Por ejemplo, lo que decía el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, incluso el exministro Fernando Lorenzo, también Mario Vergara, aquella dualidad que se generó entre el Frente Liber Seregni y los sectores más afines al MPP, a la lista 711, que indicaban que el déficit de ANCAP era producto de que el Ministerio de Economía no había aceptado trasladar a los precios al consumidor los gastos que se habían generado en el ente petrolero, mientras que el Ministerio de Economía decía que aceptó trasladar a los precios del mercado aquellos gastos que tenían que ver con la paramétrica, en el caso del combustible, por ejemplo, con el precio del dólar y con el precio del petróleo, pero no los demás gastos que eran producto de inversiones más caras de lo que se había proyectado, o incluso aquella recordada fiesta, por ejemplo, para inaugurar la planta desulfurizadora que costó $600.000 y que también fue objeto de críticas aquí en esta sesión
oposición del Senado. Es decir, que la oposición ha utilizado argumentos que surgidos dentro del propio Frente Amplio para criticar la gestión de ANCAP en los últimos años. Y en cuanto al manejo de la publicidad, el senador del Partido Independiente y miembro informante, obviamente, de ese sector, Pablo Mieres, ha señalado que el Frente Amplio ha utilizado ANCAP como plataforma político-electoral, es decir, como base para proyectar candidatos, y lo aseguraba de la siguiente manera. El uso de una pieza publicitaria que se pasó hasta el cansancio en 2013, en donde una persona recorría a lo largo y ancho del territorio nacional haciendo un discurso de valores filosóficos y que termina frente a la torre ejecutiva con un eslogan que decía ANCAP, el Uruguay que queremos, que es, curiosamente, el eslogan que luego la lista 711 utilizó en la campaña electoral. Estas son las cosas que hay que terminar en este país. Bien, José Ignacio Romero tiene más para compartir desde el Parlamento Nacional. Una curiosidad, Nacho, en todo caso, para quebrar un poco lo que representa el tedio también para ti de esta sesión. ¿Cuál es el perfil de quienes acuden a la barra en una circunstancia política tan relevante como la que en este caso nos ocupa? O sea, allí me imagino que habrá, bueno, seguramente estudiantes, algunos legisladores tal vez, familiares, curiosos, en fin, ese paisaje humano, ¿cómo se integra? Le voy a pedir a Carlos Maciari, que es nuestro camarógrafo, que nos muestre justamente la composición de las barras, que ha ido variando en cuanto a quienes se encuentran allí. Por ejemplo, han pasado legisladores de todos los partidos, del gobierno y de la oposición, a eso me refiero. Hay también funcionarios de ANCAP y hay también personas vinculadas a los diferentes sectores políticos más sensiblemente involucrados en este caso. Me refiero a la lista 711, al MPP, incluso algunos vinculados al Partido Nacional, que sobre todo se presentaron en gran número cuando estaban las exposiciones respectivas de motivos, es decir, el miembro informante de cada partido, cuando hacía su presentación de las conclusiones de la comisión investigadora, ahí había todavía más gente de la que vemos ahora, y es una situación algo atípica porque no es una de las sesiones de mayor convocatoria más allá de lo que se ha generado a nivel público, pero sí, hay muchísima gente en la barra siguiendo atentamente esta comparecencia de los senadores que están, como decíamos, analizando es el día final para el trabajo de la comisión investigadora y el final de la etapa política, porque recordemos que seguramente ahora sea la justicia la que tome cartas en el asunto para verificar si las denuncias, las irregularidades que señalan la oposición tienen asidero que generen eventuales decisiones posteriores a nivel penal. Si te parece, Daniel, a menos que quieras hacerme otra consulta, vamos a otra de las particularidades que generó esta sesión y que fue esa modificación en la presentación del tema que tiene ahora el Frente Amplio, que hasta ahora señalaba y aseguraba que no había irregularidades y mucho menos ilicitudes en la gestión de ANCAP. Ahora se hace una salvedad y está señalada incluso en el informe final del Frente Amplio, que es la de no hay irregularidades que se le puedan señalar al directorio de ANCAP, pero en las demás esferas es lógico, decía un senador, que puede haber algunas situaciones dudosas por las dimensiones que tiene el grupo empresarial ANCAP. Este mismo tema lo utilizó Pedro Bordaberry en su presentación de motivos, que obviamente en las últimas horas, como todos los demás miembros informantes, leyeron los informes de sus colegas y en base a eso decía lo siguiente. Y el Frente Amplio, cuando hace su informe, tiene una picardía que no me pasó desapercibido. Pone: no se ha verificado ningún acto administrativo irregular o ilícito imputable al directorio de ANCAP. No, pero espere, que acá estamos averiguando también si hay otros ilícitos, y si los hay, como creo que los hay, debiéramos todos, aunque alguno entienda que no es imputable al directorio de ANCAP, mandarlo a la justicia. Sí, creo yo. Y ahí Bordaberry le pedía insistentemente al Frente Amplio que acompañara a la oposición en esta presentación de los documentos ante la justicia. El Frente Amplio asegura que no va a ir a la justicia, insiste en que la gestión de ANCAP en los últimos 10 años no arrojó ni irregularidades ni ilicitudes, con la salvedad que yo les mencionaba y que la cuenta el senador Marcos Otegui a continuación. El propio informe del Frente Amplio da cuenta de irregularidades. Cuando se da cuenta de una de las denuncias, que es la denuncia sobre los cheques de Pluna, los cheques que Pluna emitió de pago a ANCAP, que fueron aceptados por un periodo de tiempo que el contrato
no establecía. Hay una investigación administrativa, hay sancionados. En muchos de los hechos que denuncia el Partido Nacional, que involucra a la empresa, ha habido investigaciones administrativas, algunas ya con resultado y con sanciones para los funcionarios. En el caso de Pluna, a su vez, eso fue llevado por ANCAP a la justicia. Se está planteando llevar el tema Pluna como una de las denuncias a la justicia. Ya está en la justicia el tema Pluna y lo llevó la propia ANCAP, y otras investigaciones administrativas están en proceso. Bien, Nacho, te agradecemos este primer aporte y seguiremos con mucha atención tu trabajo allí, si te parece. Claro que sí, seguimos atentos a lo que ocurra aquí en la sesión del Parlamento del Senado, esta sesión extraordinaria.